nombres, tú, Brian, ¿sí? Sí, señor, Brian Borges. Listo, Brian. Bueno, hoy vamos a ver la parte de, el proceso de estabilización y ablandamiento, que es un proceso que es de, digamos, de carácter complementario que se les hace en la fase de potabilización al agua, que gran parte es por la presencia de ciertos minerales, en especial el calcio y el magnesio. Cuando hablamos de estabilización y ablandamiento, hay una serie de requerimientos que siempre debemos preguntarnos qué tipo de procesos se manejan de Ablandamiento para la el parte. calcio y el magnesio. Sí, señor. Listo, Fernando. Cuando hablamos de esas fases, que es importante, en la fase de estabilización y ablandamiento, nosotros vamos a definir cuál es el requerimiento, ¿sí?, que se da para establecer cómo vamos a corregir la presencia, por ejemplo, de calcio, magnesio, gran parte de lo que se da en la presentación, en este caso, de las calidades de agua. Normalmente cuando conocemos en la teoría que nos enseña en la parte de potabilización, hay una serie de estándares que debemos que tener en cuenta para hacer esa verificación. Siempre cuando hablamos hacer comparación, por ejemplo, que es la precipitación química, cómo determinamos la dosis de cal cuando vamos a hacer estabilización mediante el índice Lengelier, cómo evaluamos las eficiencias, en este caso transferencia, que eso lo vamos a ver más adelante en los aireadores, porque la estabilización y ablandamiento, diríamos, es una actividad también complementaria donde tenemos que incluirse la fase de tratamiento. Como tal, vamos a evaluar cuáles son las características, en este caso, de las condiciones del agua que nosotros vayamos a tratar. Normalmente cuando miramos estos conceptos de estabilización y ablandamiento, hablamos también de cómo establecemos lo que es la relación de alcalinidad, pH y dureza. Aquí siempre vamos a relacionar también el concepto de los aireadores, que es el próximo capítulo que vamos a manejar, cómo evaluamos un aireador de tipo bandejas, tipos escalonados, cómo hacemos remociones de hierro, que es gran parte es el objetivo de lo que se busca en este caso, de emplear estos tipos de estructuras complementarias en el proceso de estabilización y ablandamiento. Entonces, lo primero que analizamos, ¿qué es para nosotros ablandamiento y estabilización? Normalmente, ¿qué es lo que se busca en la mayoría de las plantas? Como nos dice la misma norma, vamos a eliminar la dureza. ¿Y qué es lo que me genera la dureza? Presencia de calcio y magnesio, y a la vez tenemos el otro aspecto que es prevenir la corrosión y las incrustaciones en las tuberías, que normalmente esto se está dando mucho en los sistemas de acueductos que tienen más de 30 años, donde se instalaron las tuberías en hierro dulce y hierro galvanizado, que vamos a tener ese tipo de problemas de las incrustaciones y la corrosividad en las tuberías. De entre esos métodos para estabilizar y ablandamiento, encontramos el intercambio iónico, que se emplea mucho por resinas, y por la precipitación química, que también se hace por procesos de cal-soda para ablandamiento. Y también se hacen los ajustes a niveles de pH y dióxido de carbono para estabilizar en este caso todos los elementos que tengamos en nuestro caso para consumo. Normalmente son equipos prefabricados. Cuando tenemos plantas optimizadas, plantas que reúnen ciertos estándares, normalmente, por ejemplo, en los acueductos que se manejan poblaciones mayores a 60,000 habitantes, vamos a encontrar estos tipos de estructura. En pequeños acueductos, lo más práctico, se manejan las balas o los cilindros, que son los famosos ablandadores de agua. De cuando hablamos de un ablandador, ¿qué es para nosotros un ablandador? Es una aplicación mecánica, como nos define, donde vamos a reemplazar o sustituir minerales, en este caso el sodio. Y principalmente es lo que se denomina dentro de la fase, lo que nosotros llamamos el intercambio iónico. En esto tiene una serie de elementos que son las válvulas de entradas, salidas, que son todos los componentes que vamos a tener en estos sistemas de ablandadores. El proceso es casi, diríamos, entra el agua, hace este proceso y empieza a subir y vuelve y sale. Ese es el proceso. Aquí hay un sistema de válvulas de regulación donde está lo que nosotros llamamos la conducción regenerante, y aquí vamos a disponer de la resina, donde van a quedar aquí gran parte todas las sales que tengamos acumuladas en su caso de sodio y magnesio.
El funcionamiento de un ablandador, normalmente, lo que vamos a mirar siempre es la entrada y la salida. Cuando hablamos de la entrada, que es la alimentación, en este caso, para nosotros, es el agua dura, con sarro, en este caso, que es la presencia de calcio y magnesio, va a entrar un proceso, va a bajar y se hace un proceso de purga. En el proceso de purga hay un sistema de una unidad o un cabezal automático donde me está regulando la concentración que tengamos en el agua, en este caso a nivel de calcio y magnesio, y se hace esa purga. Esa purga, cuando se plantea a nivel de regeneración, ya estamos haciendo la dosificación. Entonces va, en este caso, a descender y vamos a tener la resina de intercambio, que son en este caso las almueras, donde vamos a evaluar esas sales de calcio y magnesio, donde que van a pasar a través de la resina. La resina es este componente donde vamos a ser retenidas por procesos iónicos, en este caso los aniones, cationes, ¿sí?, que trae el agua, y es eliminando, estamos bajando la dureza. Al bajar la dureza, en este caso, vamos a tener un agua de salida, es un agua blanda, sin sarro. Y entonces vamos a entrar aquí, se maneja en una unidad un regenerante para hacer reuso, donde tenemos la salmuera para regenerante una vez con saturación de calcio y magnesio, y tenemos la salmuera definida, tenemos el agua y la sal gruesa, que ese es el principio del funcionamiento del ablandador que vamos a trabajar en la fase a nivel de cilindros o a niveles de ya procesos que vienen en unidades compactas. ¿Cómo seleccionamos ese tipo de ablandador? Hay dos procesos que tenemos que conocer: cuándo es de tipo mecánico y cuándo es de tipo químico. Cuando hablamos de tipo mecánico, aquí normalmente vamos a hablar fluidos a presión, ¿sí?, a través de membrana de polamiamidas, donde vamos a mirar al agua si es apta para consumo humano, con baja capacidad de producción, y manejamos membranas que se requieren para una operación continua de limpieza. Son procesos para desalinización en el caso de agua de mar, para la parte de industria, en la parte farmacéutica, en la producción de energía y la descontaminación de aguas urbanas. El químico dice que el fluido pasa a través de resinas de intercambio iónico. Esa es la diferencia. El proceso son para producción de vapor en viviendas y criaderos a nivel de, digamos, agricultura pecuaria, en este caso criadero de peces, estanques piscícolas, inclusive unos galpones, también, donde también, dadas las condiciones que tengamos en las fuentes hídricas, si tenemos esas presencias de calcio y magnesio, que diríamos que son las dos partículas que buscamos para el proceso de esa eliminación. En la clasificación de la dureza, siempre en la escala que uno maneja, vamos a hablar siempre de aguas blandas, semiduras, duras y aguas muy duras, que son las, digamos, las 4 categorías de acuerdo a su presentación en la forma química. Podemos expresarlas en miligramos por litro de carbonato de calcio o en dureza en partes por millón, ¿sí? Partículas partes por millón. Cualquiera de las dos unidades son válidas cuando ustedes evalúan, por ejemplo, en el caso del agua dura, el ablandamiento, que es el Sostenine, y hablamos de decir de un agua blanda, donde vamos a hacer esa remoción tanto del calcio, reemplazarlas por sodio, y tenemos el proceso de regeneración. Entonces, ese proceso de ablandamiento, lo que se busca en gran parte es remover sales que me están generando una dureza en el agua a niveles de calcio, magnesio, de ciertos óxidos descarbonados, niveles de hierro, y lo buscamos por sustituir en ese caso por iones de metales de sodio y potasio, normalmente que no me están generando, como dice aquí el párrafo, precipitación de carbonatos y bicarbonatos. Pero a la vez, cuando hacemos estos balances, ¿qué es lo que se busca? Esta derivación y tener los contenidos donde lo mismo ocurre en el caso para el bario y el magnesio. Hay unas presentaciones normalmente de las unidades que se expresan de dureza. Gran parte manejamos estándares. Para concentraciones en calcio, en este caso de carbonatos, se maneja el factor 2.5 y en magnesio 4.1. Mire que esta es una fórmula para calcular la dureza en función cómo es la condición que me están. Ustedes toman los resultados de laboratorio del agua cruda sin tratar y digamos cuánto es en partes por millón, ¿sí? Puede ser en miligramos por litro, también es que son equivalentes, y aplicamos la fórmula de dureza, que es 2.5 por la concentración de calcio más 4.1 por la concentración de magnesio. Normalmente gran parte se trabaja en partes por millón, lo que nosotros llamamos el ppm. Con esa reducción me da en miligramos por litro. Entonces vamos a la tabla, aquí sencillito, y trabajamos con estas especificaciones. Y obtenemos en este caso si es un agua blanda, si es un agua semidura, un agua dura o un agua muy dura.
que es lo que se conoce altamente, en este caso estamos hablando salina. Un agua blanda también se le conoce como un agua suave. El otro proceso que uno evalúa es el DGH. Esto se maneja mucho, que es grados de dureza en general por grados. Esto se maneja mucho a nivel industrial. Nosotros en la parte de potabilización en aguas residuales vamos a trabajar esta metodología para establecer los niveles de dureza que trae un agua. Con base en estos estándares que nos dan las normas, tenemos que conocer cómo es el proceso de ablandamiento y de regeneración que me da, en este caso, el sistema que nosotros vamos a evaluar de nuestra planta. Entonces, el ciclo de ablandamiento es importante conocer qué tipo de ablandador de agua tenemos, que esto es clave. Entonces, aquí se hace la dosificación, miramos el material de intercambio iónico y miramos qué niveles de sodio vamos a incluir de acuerdo a la concentración de calcio o magnesio que traiga el agua. Entonces, ya llevamos al agua dura, se hace un proceso digamos, de filtrado, así como de describir el proceso de ablandamiento. Se tarda, en este caso, un proceso normalmente que se define en gran parte cuando ustedes evalúan esa agua blanda, dependiendo los contenidos, y vamos haciendo varias, digamos, litros, como así como un lavado, y el ablandador en este caso me va a suministrar ya un agua semiblanda, blanda, y tenemos que adivinar cuánta es la capacidad del ablandador en litros. Ahora más adelante vamos a calcular el volumen, la cantidad de resina que se requiere para hacer estos tipos de ablandadores. Ahora lo que se requiere en este proceso, ya hablamos del proceso de regeneración, con la salmuera en este caso, vamos a recargar el material de cambio iónico y lo vamos a llevar del ciclo de ablandamiento al ciclo de regeneración. Aquí empieza el ciclo de regeneración en la fase. Entonces ya con la salmuera hacemos un agua, en este caso, que vamos a estabilizar la dureza y miramos en tiempos de 15 a 20 minutos si hay ya una descarga de los contenidos, en este caso sea del calcio, el magnesio, y hacemos ya la remoción. Si a veces nos toca incluir cal, hay casos que se incluye cales, pero siempre para estabilizar. Pero si la resina, en este caso, hay la remoción, es decir, esperada, tenemos ya con el ablandador un agua, es decir, ya suave o blanda, que es lo que se requiere. En la parte inferior, pues les coloco un link de procesos de ablandamiento para consulta, que es la página Lentech, que hay varios conceptos de cómo se hacen los sistemas de procesos de ablandamiento y regeneración. En la norma, en los artículos 117 y 119 de la resolución 330 del 2017, nos hablan de los dos términos y nos dan las pautas, que es el ablandamiento, qué aspectos debemos tener los requerimientos y qué es el intercambio iónico. Con estos dos articulados, que es importante, ya vamos, la misma norma nos está dando parámetros, criterios a tener en cuenta cuando se hacen estas pruebas en laboratorio para garantizar, en este caso, si el agua la hemos dado de una condición de dureza, llevarla a un agua blanda o un agua suave. También miramos la parte de dosificaciones y la parte de equipos, que es el artículo 128, el 129 y el 107 que se modifica, nos está hablando de las tecnologías. Acá me dan un listado, aquí no nos vamos a centrar mucho, de todas las posibles tecnologías complementarias que hablan de ultrafiltración, nanofiltración, la osmosis inversa, y me da acá un listado de parámetros que traen el agua, qué tipo de tratamiento le podemos dar. Esto ya lo ven más adelante, esta matriz para manejarla, en el curso de tecnologías avanzadas de tratamiento de agua. Ya nos toca que hacer balances, análisis físico-químicos, verificación en campo, mirar la parte también de procesos complementarios, y hay ya estándares para hacer esta regularización de tecnologías complementarias para el tratamiento de agua. Cuando hablamos de los métodos que se requieren para impurezas, hay actividades complementarias como la evaporación o destilación. Hablamos de las membranas, que se habla de la ultrafiltración, la osmosis inversa, y la precipitación química, que son procesos de cal de soda en frío y caliente y el intercambio iónico. Esto es lo que yo comentaba, el problema de dureza en las tuberías, que generan estas concreciones, estas incrustaciones, y me está generando, en este caso, la representación de un proceso de cambios de iones. Miramos cuando vamos a hacer emplear una resina de tipo catiónico a una resina aniónica, donde normalmente vamos a mirar, en este caso, los comportamientos de calcio y a niveles de cloro,
y el sodio, o niveles de óxidos, en este caso a nivel de óxidos nitrosos, óxidos nítricos, si se dan, pero también está sujeta a la variación, en este caso, de las concentraciones del oxígeno que tenga el agua. Entonces, ya aquí empezamos a hablar de la evaluación del intercambio iónico, donde vamos a tener en cuenta todas las características que se quieren para un intercambio iónico. De un agua dura, cuando tenemos las concentraciones de calcio y magnesio, incluimos la resina, se hace el proceso de saturación de sodio, se llega dentro de esa reacción un agua blanda con contenido de sodio y se tiene la resina saturada con calcio y magnesio. En este caso es importante, así como nos dice este proceso de intercambio iónico, que los iones de calcio y magnesio pasan del agua de sólido, en este caso a la resina, mientras que los iones de sodio pasan a la resina al agua. Entonces tenemos ya un agua de lavado con alta concentración de sodio, más la resina inactiva que tiene saturación de calcio y magnesio, pasamos a un agua de descarte con contenido de calcio y magnesio, que hemos ya retirado esos componentes y damos una resina regenerada con saturación de sodio para volver a repetir el proceso. Esto es lo que nos interesa. Es parte. Entonces, en este caso, en la misma norma, inclusive la metodología agua y la parte de la CEPIS y la OMS, dice que las capacidades operativas de intercambio iónico se hablan de 45 a 80 gramos por litro, tasas de flujo de 120 a 350 metros cúbicos por metro cuadrado día y tasas de regeneración entre 300 y 350 metros cúbicos por metro cuadrado día. Hablamos de dosis de regenerante entre 80 y 300 kilogramos por metro cúbico y los tiempos de contacto, inclusive en la salmuera, se amplían hasta 45 minutos, pero rangos se manejan entre 25, máximo 45 minutos. Entonces, en el proceso de resinas por intercambio iónico, acá tenemos que tener claro la condición de esa agua cruda, cómo la vamos a evaluar. Miramos los contenidos de dióxido de sodio, en este caso, y vamos a ver si hay sulfatos, que a veces tenemos, o la condición de sales a nivel de cloruro de sodio, y hacemos el proceso de circulación, donde tenemos una condición aniótica fuerte, en este caso a nivel de sulfatos, y miraríamos las catiónicas débiles cuando son a niveles de variación de las concentraciones que se nos dan de óxidos a niveles de sodio o cloruros de sodio. Y tenemos una condición, en este caso, de intercambio aniónica, que puede ser de fuerte de tipo 2, tipo 1 y débiles. Estas condiciones es importante conocer los contenidos de los materiales. Cuando se abre una condición catiónica, vamos a tener gran parte presencia de calcio, magnesio, sodio, hidrógeno. Y las aniónicas, sulfatos, cloruros, carbonatos, a nivel de óxidos carbonatados, óxidos silicatados, hidróxidos, que normalmente es lo que normalmente me da en las características cuando hablamos de un proceso de resinas, donde tenemos que evaluar ese análisis, cómo va a ser el proceso regenerativo de acuerdo a la cationicidad o la anionicidad que tengamos en el agua. Un ablandador, normalmente, en intercambio de iones y la regeneración, ya lo habíamos descrito. Traemos el agua dura, hace el proceso, ahí la salmuera de desecho, ahí el tanque de resina, se hace el proceso de la remoción de calcio y magnesio, se hace una resina desaturada, donde vamos a hacer esa remoción y empezamos el proceso de regeneración. Entonces aquí hay un acercamiento, en este caso donde vamos a mostrar cómo es el intercambio iónico con el sodio y el agua y establecemos ya una circulación de la salmuera cargada de calcio y magnesio, o sea, que van a desechos y se retiene en esa resina de saturación, que la tenemos acá ampliada, y me está referenciando ya un tanque donde va un tanque de la salmuera y hay la regeneración y tenemos un agua tratada o con suavidad. En las escalas también aquí les puse las dosificaciones, los valores de dosificaciones que son rangos a niveles de la cationicidad aniónica y aniónica, que es lo que gran parte uno evaluamos. Donde uno evalúa casi gran parte de la capacidad total de intercambio, la capacidad total en este caso que se da de intercambio 100 miligramos, las densidades, la regeneración, las condiciones en este caso, inclusive los tiempos, y el agua en este caso a la cual se quiere. Estos parámetros que están establecidos en estas dos tablas me dan rangos para tener cuándo es una condición catiónica y cuándo es una condición aniónica. Gran parte cuando se hacen estas pruebas para la estimación de las resinas, el analista del laboratorio, ¿qué es lo que hace? Verificar que el agua esté dentro de estos parámetros, de acuerdo
si estamos haciendo esa relación a nivel de sodio e hidrógeno. En los procesos de ablandamiento de agua es importante tener en el caso cuando estamos trabajando resinas en ciclo de sodio o en ciclo de cloruro. Siempre es importante este listado de parámetros que yo les encierro, sea pues, si vamos a manejar sodio o vamos a manejar cloruros, mirar a las concentraciones. El analista me hace estos análisis, esta interpretación, para definir de cuánto va a ser la capacidad de la resina. Ahorita vamos a ver cómo calculamos esto. Y miramos cómo va a ser el proceso del agua blanda. Y miraremos en este caso el cloruro, si es un agua exenta de sulfatos o cromatos, que es lo que se busca, con qué finalidad, de garantizar que el agua sea estable, sea suave. Cuando tenemos las dos combinaciones de la resina catiónica y la resina aniónica, me está referenciando cuáles son las características que vamos a evaluar en nuestro proceso de mineralización del agua. Volvemos a lo mismo. El analista del laboratorio me va a decir qué tipo de parámetros me trae el agua. Si me trae calcio, magnesio, sodio, potasio, hierro, zinc, cobre, aluminio, ¿sí? Normalmente ya las combinaciones, vamos a mirar cómo va a ser ese proceso de mineralización del agua. Cuando establecemos esa relación de una resina catiónica aniónica, siempre tenemos que evaluar los tiempos. Hablamos de 25 a 45 minutos. Entonces es importante porque para nosotros en el tiempo va a ser clave porque me va a referenciar cuánto es la eficiencia que ustedes van a hacer el proceso de remoción a nivel del calcio y el magnesio, que es lo que me genera problemas de dureza, me está generando la corrosividad, me está generando las incrustaciones, más en el caso de las tuberías a niveles de hierro dulce, hierro galvanizado. Inclusive uno mira a veces en las tuberías de concreto, asbesto, también se da este fenómeno de las incrustaciones en tubería. Una resina catiónica, ¿qué es para nosotros? Las definiciones nos hablan de un polímero de alta calidad, como dice, que me va a traer iones de carga positiva y lo que me busca es remover calcio y magnesio. El ciclo en este caso, vamos a tener la resina, está para el tratamiento de aguas domésticas comercial, aguas industriales. Ahí el proceso de intercambio iónicos y ahí es donde se va a estar el agotamiento de la resina con que final de absorber y generar lo que es el proceso regenerativo y tenemos el proceso fin de regeneración, que es este proceso a que se hace referencia. Entonces, en el ciclo de regeneración es importante mirar cuál es el origen, en este caso, de la dureza en el agua. Entonces, tenemos que mirar cuando hacemos todos los análisis físico-químicos, de acuerdo al nivel de calidad, del grado de contaminación del agua que vamos a tratar o vayamos a potabilizar, lo que nos decía en la tabla C1-2, ¿sí? Del RAS, del título D, la resolución 330, nos dicen, de acuerdo a esa clasificación, qué parámetros tenemos. Entonces tenemos que mirar qué cationes trae el agua. Estos son los listados de todos los posibles cationes que me trae el agua que tenemos que remover. Y a nivel de aniones, ¿qué me trae el agua? Lo que son los cromatos, los sulfatos, los sulfitos, fosfatos, los tiacianatos, los cianatos, los nitratos, nitritos, yoduros, bromuros, cloruros, cianuros, bicarbonatos, silicatos, hidróxidos y fluoruros. Digamos que son gran parte, son las combinaciones, en este caso, de todos estos metales más con el oxígeno. Entonces, lo que se busca en este caso es mirar cuando se hace el proceso del ablandador, cómo va a ser el servicio que se va a dar, cómo se va a hacer el proceso de retrolavado, y empieza el proceso de cuánto va a ser la dosificación de la salmuera y cuánto va a ser, en este caso, lo que llaman el salado. El salado, en este caso, es el proceso de ablandamiento que es la retención, en gran parte, por ejemplo, las sales de calcio y magnesio. Y tenemos un enjuague, un lavado, que es lo que se busca dentro de esa fase de estos tipos de ablandadores. En la regeneración de la resina es importante cuando uno evalúa, es el rendimiento. Cuando hablamos del rendimiento de un ablandador, siempre tenemos que ver cuánto es la capacidad, en este caso puede ser en litros o metros cúbicos, cuánto es el volumen de la resina y cuánto es la dureza del agua que vamos a trabajar. Dice que la regeneración se realiza con adiciones llegan hasta 200 gramos en este cloruro de sodio por litro de resina, que es equivalente al 10% de una solución que nosotros llamamos la salmuera. Aquí se habla del fueling, que es la acumulación de materiales que se dan sobre membrana y que dificulta la filtración. En este caso puede ser por la materia orgánica, sólidos totales en suspensión, sales y precipitados, microorganismos, que también se le conoce como el biofilm. Entonces, cuando uno evalúa esa relación del rendimiento en la relación de caudal de servicio,
siempre tenemos que mirar cuánto es el grado de la dureza. Esto varía, que es importante. Y podemos estar mirando la tendencia, cómo va a ser el tipo de servicio que vamos a darle para evaluar ese rendimiento. Normalmente son de tipo de carácter exponencial. Entonces aquí hablamos de los factores que afectan el rendimiento de una resina, que es la presencia, en este caso, de agentes oxidantes, como el cloro libre. A veces cuando hay sobreexceso de cloro también me está generando, en este caso, dureza. Me deteriora la matriz de la resina. El fluoruro con hierro genera disminución de la capacidad de la resina. Presencia de materiales en suspensión, presencia de aceites y en este caso presencia de algas y bacterias. Normalmente cuando hacemos todo este proceso de los esquemas de intercambio, tenemos cuando se hace un proceso de suavización, muchos van a estar sujetos a los aniones y los cationes que tengamos en el agua. Esto es importante. Con este listado que ya evaluamos, podemos iniciar el proceso de intercambio iónico, que ya lo hemos descrito, cómo decir cuántas son las condiciones de la entrada y la salida del agua, de un agua, en este caso, blanda o suave, como se llama. Entonces aquí empiezan ya los procesos de tratamiento de un agua industrial. ¿Por qué tocó aquí también agua industrial? Porque el proceso de potabilización también es un proceso industrial. Entonces aquí vamos a manejar 3 procesos, que es la suavización, en este caso, ¿sí?, la desalcalinización y la desmineralización. Cuando hablamos de la suavización, ¿qué es lo que se busca? La garantización del calcio y magnesio. Que en este caso, cuando se hacen estos procesos, tenemos estos 2 calcios y magnesio. Y a veces tenemos una serie de elementos complementarios. Tenemos que tener una condición de catenicidad fuerte. Del regenerante, en este caso, va a ser cloruro de sodio. Y tenemos un agua tratada con problemas libres de sodio, libres de hidróxidos de carbonatos, de cloro, sulfatos, nitritos y óxidos sulfídricos. Normalmente vamos a tener bajas en concentraciones. A veces nos toca que ayudar a corregir el pH. Cuando hablamos de la desalcalinización, en este caso vamos a reducir la alcalinidad a través de, en este caso, del hidrógeno. El hidrógeno, en este caso, volvemos a tomar calcio y magnesio. A través de la condición del hidrógeno, en este caso de la catonicidad, el regenerante puede ser un sulfato a nivel con combinación de hidrógeno, se inyecta y sale el agua tratada libre de carbonatos, cloros, sodios, es lo que se establece dentro de estos procesos. Cuando hablamos ya de una desmineralización, la remoción es completa, en este caso de minerales de suelo. Entonces aquí ya vamos a manejar combinaciones, no solo tanto de hidrógeno como a niveles de óxidos hidróxidos. ¿Qué es lo que se busca? Hidrógeno, hidróxidos, la liberación del agua ya tratada, que es el principio. Todos estos esquemas normalmente me los analiza, es el de laboratorio. Él me da el diagnóstico, me da la aproximación de cuántos son las tendencias del comportamiento de esos 3 procesos de dimensión. Vamos a hacer el dimensionamiento de un ablandador. ¿Cómo lo dimensionamos? Acá es importante. Cuando vamos a dimensionar un ablandador, gran parte, en este caso, tenemos que ver el componente de un ablandador. La norma nos habla, dentro de los criterios de los estándares que están definidos en estos procesos de ablandamiento. Un ablandador, aquí tenemos que evaluar la capacidad de la planta. Esa capacidad de la planta, normalmente la podemos estandarizar. Acá, miren, terminamos unos esquemas. Podemos llevarlas a kilogramos por hora. Entonces, tenemos unidad de peso por tiempo. La capacidad, si vamos a conocer, es llevarlo de un caudal a unidades de masa por tiempo. Hacemos las conversiones y establecemos en este cuánto va a ser el flujo que se genera. Desde el flujo, en este caso, de nuestro ablandador que vayamos a evaluar, tenemos que mirar unas condiciones que se contemplan hasta el 15% de un agua, en este caso, en posición, y miramos la dureza. Esto es clave, y la temperatura del agua. Con la temperatura vamos a tabla de propiedades físicas del agua, sacamos densidades, viscosidades y miramos el caudal, en este caso, evaluamos los tiempos que se hagan inclusive en la norma hablan de 20 a 45, pero en la modificación en la 330 se contempla de 25 a 45. Establecemos el caudal requerido en metros cúbicos por día, lo llevamos a galones por día. ¿Para qué establecemos esos parámetros? 1, para definir
cuánto va a ser la altura libre que va a tener el ablandador, cuánto va a ser la altura del lecho de resina, cuánto es la altura del lecho de grava, y miramos, la norma nos habla, el lecho de grava se considera máximo 6 pulgadas, la altura de la resina máximo 30 pulgadas como mínimo, y la altura libre se considera el 40% de la altura total del ablandador. Entonces aquí es importante, hay un factor de multiplicación para sacar la dureza compensada. ¿Cómo la analizamos? Miramos, de acuerdo en granos por galón, hacemos ese factor multiplicador. Si entre 1 a 20, 1.1, de 21 a 40, 1.2, de 41 a 70, 1.3, de 71 a 100, 1.4, y de 101 en adelante se considera un factor de múltiplo de 1.5. ¿Esto cómo lo vamos a establecer? Vamos a la tabla siguiente. Ahorita vamos a ampliarla y miramos una hoja de cálculo cómo establecemos estos parámetros. Vamos a mirar la hoja de cálculo ahorita y establecemos cómo hacer el diseño del ablandador. Me dan aquí un minutico y vamos a cargar la hoja de cálculo del sistema de ablandador. No, esta no es la... Precargo la hojita bien del ablandador. Es la capacidad de la planta. ¿Cuánto? Sí. Listo. Bueno, lo primero que evaluamos en un ablandador, siempre tengamos en cuenta, es la capacidad de la planta. ¿Cuánto es la capacidad instalada? Esta está en función del caudal. Tenemos que hacer la conversión. Un BHP, que es la capacidad instalada, es equivalente a 15.645 kilogramos por hora. Miramos el flujo de vapor, operación normal. Aquí se trabaja de acuerdo a la capacidad instalada, donde me va a evaluar. Es que no veo las diapositivas. No sé si es problema mío o no está presentando. Los demás sí la están viendo. Sí, sí se ve la pantalla, es como una hoja de cálculo de Excel. Yo tampoco veo la pantalla, yo no la veo. Pero aquí, ¿quieres ver la presentación? Me dijeron que ya veía la presentación. Yo sí la veo. Ya es problema del Canvas de cada uno. Porque yo estoy aquí con la plataforma de Canvas, del team de la universidad. Bueno, sigamos. Pero queda la grabación, no se afanen por eso, muchachos. Entonces, el proceso es sencillo. Evaluamos la capacidad de la planta con base al caudal que tengamos en este caso, que vayamos a evaluar, y definimos el flujo, en este caso de operación normal, que es con base a la capacidad del BHP, lo llevamos, en este caso, a kilogramos por hora. Evaluamos el flujo del agua en reposición. Se considera el 15%, en este caso, del flujo de operación normal, que sale con base a la capacidad de la planta. El dato de dureza lo sacamos del laboratorio, ¿sí? La muestra que me da el análisis de laboratorio, en partes por millón, y hacemos la equivalencia. Una parte por millón es equivalente a 1 miligramo por litro. Miramos la temperatura del agua a la cual nosotros vamos a estabilizar. Aquí puse un ejemplo 20 grados. Esto varía de una región a otra. Entonces, con 20 grados,
estimamos la tabla de propiedades físicas del agua, que la tenemos acá a la derecha, sacamos densidad para 9700, 998.2 y miramos en este caso la viscosidad, que es 1.007 o 0.5 metros cúbicos por temperatura para entre 20 a 15 grados. Miramos caudales, en este caso el caudal que se genera, lo calculamos con base en la relación de dividir la característica del flujo del agua en reposición dividido sobre la densidad del agua. Tenemos los tiempos, aquí podemos considerarlo, 24 horas, que va a ser el tiempo de operación de la resina, si va a trabajar, eso depende del tiempo de funcionamiento de la planta. A la vez estabilizamos cuánto es el caudal requerido. Al establecer el caudal requerido, hacemos la conversión, en ese caso, del valor del caudal que se genera, ¿sí?, producido por el tiempo de operación. Tenemos el caudal requerido, lo tenemos en metros cúbicos, lo llevamos a galones por día. Un metro cúbico es equivalente a 264.172 galones. Ahora vamos a evaluar la capacidad del intercambio requerido, que es en este caso que se llama la estabilización. Cuando hacemos ese intercambio, dice que un grano por galón, estamos hablando de la resina, que son los gramos de carbonato de calcio, en este caso puede ser, que son el equivalente de granos por galón, se habla de un grano en un galón, es 0.064 GPG, que son granos por galón, y en un kilogramo son 1000. Entonces hacemos la conversión para establecer cómo es la capacidad de intercambio requerido, que es el CIR, que es en este caso el valor de la dureza total, ¿sí?, miramos acá, por el caudal requerido por el galón por galón dividido entre 17.1 por 1000. Eso me da en kilogramos granos de día. Entonces ya estamos hablando cuánto va a ser la capacidad que me va a generar en ese proceso para el caudal que hemos proyectado, que puede ser 250, 300 litros por segundo, la capacidad de la planta. Ahora vamos a hablar de la capacidad de operación. En la capacidad de operación, normalmente, miramos en este caso el CA, que es la condición de kilogramos por pie cúbico. La norma nos habla que se considera a partir de un estándar en kilogramos por grano, en un pie cúbico son 30. Y la eficiencia me la da el fabricante, o sea, en este caso el distribuidor de la resina, ¿sí? Me dice, no, es el 80, 85, el 90, máximo el 95%. Esto siempre tenemos que mirar las especificaciones que me da el fabricante. Paso siguiente, evaluamos la capacidad de operación, que es en este caso el contenido en kilogramos por pie cúbico, dividido, en este caso, por la relación de la eficiencia del fabricante dividido en 100. Esto también es sencillito. Obtenemos 100 kilogramos por pie cúbico. ¿Cuánto es la relación? Vamos a hablar ya de la fase 3, que es el ciclo de regeneración. Vamos a diseñar el ablandador. ¿Cuánto es el volumen de la resina que vamos a tener? Entonces aquí tenemos que mirar cuánto es el tiempo de operación, si se va a trabajar las 24 o van a trabajar 12 horas. Si son 24 del día, pues se te consideran 24. Estimamos el volumen de la resina, en este caso, que es el valor de multiplicado, en este caso 31, que es para nosotros el capacidad de requerido de intercambio por el tiempo de operación, dividido, en este caso por la capacidad de operación, me da el volumen de la resina en pies cúbicos. Acuerda que los estándares de las resinas, por norma, en las especificaciones, distribuidores, manejan mucho el sistema inglés. Todos los volúmenes son, en este caso, pies cúbicos, que se trabaja para... Y miramos el número de ablandadores, ¿cuántos se requieren? Para este caudal que estamos trabajando, requerimos de 3 ablandadores. Entonces vamos a hablar de cuánto va a ser la capacidad de cada ablandador. En este caso, en la figura que vimos en la parte inicial de la presentación, evaluamos son los cilindros. El volumen de la resina, ¿cómo la calculamos? Que es el volumen de la resina dividido sobre el número de ablandadores. Me da 63.39 pies cúbicos. Dice que se instalan 4. Cuando manejamos número impar, siempre hay que dejar uno adicional para reposición, que se bloquea, se satura, para tenerlo de emergencia, ¿sí? Dice, se instalan 4 ablandadores de 42, te dividimos ese valor de cierto, ninguno principal y uno de stand-by, que se queda aquí. Establecemos ya la cantidad del regenerante por ciclos, que es lo que uno vamos a evaluar, y establecemos la dosificación. En este caso se expresa
en libras por pie cúbico y establecemos cuánto es la cantidad del regenerante que se requiere por libras y en kilogramos. Hacemos la conversión. En este caso, multiplicamos el valor de la dosificación del regenerante, que es 15, en este caso son estándar, estamos evaluando de la condición del regenerante por el volumen. El volumen en este caso para nosotros va a ser el que hemos calculado, que es el volumen de la resina, 191.38 por pie cúbico. Con eso ya establecemos, de libra lo llevamos a kilogramos y miramos cuánto es la bolsa industrial. La bolsa industrial, la presentación viene en 25 kilogramos. Ese valor lo dividimos, me da el número de cantidad de bolsas del regenerante que se requiere, la cantidad de, en este caso de resina, que vamos a hablar. Una libra en la estándar es 0.4532 kilogramos. Por eso nos da para poderlo sacar a kilogramos. Consideramos 35 bolsas. Siempre nos da, por ejemplo, 52. Partimos de 35. La norma y los complementarios, siempre es importante tener el estándar adicional que está sujeto, uno, al caudal que estemos, en este caso, tratando en nuestra planta. Paso siguiente, vamos a hacer la solución del regenerante. ¿Cómo evaluamos esa solución del regenerante? Miramos la concentración, en este caso que me da el analista de laboratorio, a nivel de cloruro de sodio, pues se considera un 20%. La norma nos habla entre 10 y 26% de concentración. Tomamos el valor promedio, 20. Pueden tomar 15. Esto está sujeto, es importante siempre, a veces te dice uno, el que distribuye, ¿no?, qué pHs tiene el agua. Y ellos te dan más o menos una concentración de sodio del uso en concentraciones ya preparadas. La cantidad de solución, en este caso, que es la de la salmuera, estamos hablando del factor, la concentración de sodio y la concentración de la cantidad de regenerante por ciclo. Con esto establecemos ya la cantidad que vamos de solución de cloruro de sodio para preparar esa salmuera y establecemos cuál es la cantidad del solvente que vamos a preparar. En este caso, restaríamos la cantidad de solución menos la cantidad del regenerante por ciclo, que lo tenemos acá en libras o en kilogramos. Entonces ya tenemos, todo esto se trabaja en kilogramos y obtenemos la cantidad requerida, en este caso, para preparar la salmuera. El volumen del tanque de la salmuera, ¿cómo lo medimos? ¿Cómo lo evaluamos? El volumen, en este caso, lo definimos mínimo en la densidad de la salmuera. Podemos partir de 1.2, máximo 1.5 kilogramos por litro. Establecemos esa relación, que es la cantidad de la salmuera, en este caso, sobre la densidad de la salmuera. La densidad de la salmuera, en este caso, se maneja un estándar de 1.2 por kilogramos por litro, o se pueden llevar también, hay muchos datos, a veces lo encontramos en metros cúbicos por segundo. Entonces, tenemos que hacer esas conversiones de esas densidades, de llevarlas en función de a metros cúbicos para establecer esos volúmenes. Ya el volumen establecimos, para en este caso, requerimos de 5.43 metros cúbicos, que es ártico. Estaríamos hablando 6 tanques de metros cúbicos. Lo podemos llevar a volúmenes y los repartimos en 4 unidades. Entonces nos quedan de 1.5 por metro cúbico, en este caso del volumen del tanque de la salmuera. Los tiempos de transferencia, en este caso, hacemos la verificación. La norma nos habla de 25 a 45 minutos. Para este ejemplo, me dio 40.82, estamos dentro del rango. En este caso, ¿cómo le dimos? Que es 2 veces por la relación, en este caso, del CRC 67 y 56, que es la cantidad de regenerante por ciclo, y el volumen, en este caso, de resina por cada ablandador. Entonces ya establecemos el volumen del caudal de regenerante por transferencia, en este caso, lo que se da. El caudal de flujo, ¿cómo lo evaluamos? El caudal de flujo, en este caso, lo definimos, que es el volumen del tanque de la salmuera dividido por el tiempo de transferencia del regenerante. Aquí están las iniciales. En cada cuadrito de la página de Excel están las fórmulas. Establecemos ese flujo del regenerante. Normalmente dice que para evaluar un caudal de flujo
se quieren los parámetros de una bomba mínimo de 20 a 25 metros columnas de agua por el volumen que estamos manejando, para seleccionar en este caso el agua de lavado. El volumen de agua de lavado dice que para un pie cúbico de resina para su lavado hablamos de 30 galones por pie cúbico. Entonces, de acuerdo al volumen que me dé, en este caso, de agua, lo vamos a establecer en nuestro caso cuánto es el volumen que se da para evaluar en nuestro caso el volumen del agua por el valor en este caso del volumen de la resina, que es lo que nos interesa a nosotros. Entonces ya con esto establecemos, a partir de 30 hacemos la relación y definimos cuánto es el volumen de agua lavado que se queda. Un metro cúbico es equivalente a 0.0378541 galones. Ya establecemos el galón, el flujo de agua de lavado para definir qué es el volumen en este caso de agua de lavado dividido, en este caso lo dividimos por el caudal, el tiempo de transferencia del regenerante. Ya establecemos los rangos de volúmenes de tanques y vamos por el factor, en este caso, del volumen mínimo de tanque de resina, que es 1.5 por el volumen, en este caso, la resina. Las dimensiones del ablandador. La norma nos habla, ¿sí? Aplicamos la relación del volumen de la resina, que es esta fórmula .3048 por 24 por el volumen, que es 56, que es el volumen de la resina, que tenemos acá calculado en pies cúbicos, ¿sí? Por cada ablandador. Y vamos a definir la altura, el diámetro, que es una fórmula del cilindro, y establecemos altura y diámetro, que de 2,40 va a ser ese cilindro, y el diámetro de 1,20, para copar los 5.75 metros cúbicos que nos da, en este caso, la unidad que estamos evaluando. Definimos los parámetros hidráulicos del ablandador. Primero hacemos el sistema de las ósmosis inversas, que es el flujo que se inicial sobre la densidad del agua. Esto se expresa en metros cúbicos por día y establecemos la altura mínima del lecho de resina. Partiendo de los 30 pulgadas, lo llevamos a metro, hacemos la conversión y miramos la fórmula, el 40% de la altura del cilindro, ya tenemos que medir cuánto es la altura, 2,40, y aplicamos el 40%. Y miramos la altura de la grava, que son 6 pulgadas, el caudal que se genera, que hemos calculado inicialmente, y lo llevamos a galones por minuto. Hacemos el área de sección del tanque, en este caso transversales, para definir cuánto es la velocidad lineal por criterio. La norma nos habla de 4 a 10 galones por minuto por pie cúbico, pie cuadrado. Al hacer el chequeo, la norma cumple. El volumen de la resina, en este caso, cuando lo vamos a calcular, miramos el 50 y el 52 dividido, que es el volumen de la resina sobre el número de ablandadores. Con esto ya establecemos el volumen por cada ablandador, cuánta resina necesitamos, y establecemos la velocidad espacial, que es de 1.30, cumple, y ya tenemos el diseño del ablandador. Este es el procedimiento para calcular nuestro ablandador. Entonces vamos para ir cerrando ya la presentación. Esto es lo que vimos. Ya la aplicación de la hoja de cálculo, el paso a paso. Ahí tienen cómo lo vamos desarrollando y obtener el dimensionamiento de nuestro ablandador. Acá es importante, en las fichas técnicas, siempre, aquí les puse unas fichas que ustedes van a pedir a los proveedores. Los proveedores te van a entregar una ficha y la presentación de todos los posibles modelos con base a los caudales y con base a las concentraciones de calcio y magnesio. Hay una tabulación que me dice cuántos son los tiempos, las capacidades de los cilindros, ¿sí? Y con base al caudal que nosotros tengamos en nuestra planta. Entonces te van a encontrar parámetros de diseño para la capacidad, los flujos de servicio y lavado.
Aquí vamos a encontrar con base 1 el tamaño del tanque, el contenido de la resina y cuánta es la capacidad de diseño, la capacidad en este caso de la resina que estemos evaluando, ¿sí? La capacidad máxima, el rango de flujo de servicio a condiciones mínimas máximas en litros por minuto, galones por minuto y el flujo de retrolavado. Y me hablan de una serie de elementos de reconexiones que son válvulas de regulación de entrada y salida, la parte de drenaje y la sección de la salmuera, que fue lo que vimos en la parte inicial del funcionamiento de la parte de estabilización. Estos son ya parámetros para evaluar estos requerimientos, son tablas que me dan los fabricantes. Ahora vamos a ver la parte de estabilización de reactivos del Calino. Acá es una tabla sencilla que ustedes la van a descargar. Yo les pongo acá el link, no quedó cargada. El link es sencillo. Está en la parte inicial, en la presentación, acá, en la parte final. Vamos a ver si se alcanza a ampliar para mirar. Acá les puse el link, ¿sí? Para que descarguen este software. Le va a salir esta página del Entech, donde vamos a incluir unos parámetros importantes que son, me pide acá el pH, los carbonatos, la conductividad, y me da una presentación y me está definiendo en esta escala cuál es el grado de corrosividad, que es el conocemos el índice de Langelier. Es una hoja sencillita de cálculo que ofrece el Entech para evaluar cuáles son los requerimientos para establecer estos parámetros. Vamos a ver si me carga la página del Entech. Vamos a ver, miramos acá. Eso está en la parte de procesos. No cargó acá. Vamos a mirar la página del Entech en procesos. Esta. No la quiere tomar. Bueno, ustedes cargan esa página, a ver si puedo por otro lado, si me permite, la página del Entech. No está dejando aquí el canvas para... Bueno, volvemos. Descargan con ese link que está en la presentación acá, ¿sí? Ahí tienen el link. Este link que tenemos acá lo descargan, ¿sí? Y le sale esta presentación. Ustedes miran acá el pH, acá hay una muestra de cálculo, ¿sí? Los datos de entrada. Ustedes van a tomar los datos de la calidad del agua sin tratar. Porque si usted me trae una agua tratada, me va a dar un agua suave. Los niveles de corrosividad son aguas blandas. No tiene decir razón de ser para aplicar esta hoja de cálculo. Con esos parámetros ya me evalúa, aquí en la presentación que es importante, me dan la escala de los índices de Langelier y la interpretación, si es un agua corrosiva, si es un agua incrustante, si es un agua moderada, y aquí me da el diagnóstico. El valor que tenemos acá del ISL, que está acá, se van a esta tabla y obtenemos la interpretación del resultado del índice de Langelier. Acá hay un factor importante que tenemos que hacer ajustes antes de entrar por pH o por temperatura y volvemos a correr y ya de pronto me puede dar una variación de un escalafón, puede subir o puede bajar. En este caso, dentro de las estimaciones de estos parámetros de los índices de Langelier. Aquí les puse la escala de dureza para mirar la interpretación de la calidad del agua que nosotros estamos hablando. El otro es la precipitación química. Cuando hablamos ya de la precipitación química, siempre vamos a hablar de eliminación de calcio y magnesio, pero acá hay un rango importante. Cuando ustedes manejan a nivel de cómo removemos magnesio, acá hay unos estándares básicos que tenemos que tener en cuenta. Dice que para remover, en este caso, se cumplen las siguientes condiciones. 1.68 miligramos de hidróxido de calcio se requiere para reaccionar 1 miligramo de dióxido de carbono expresado como dióxido de carbono. 0.74 para ion de magnesio y para la dureza no carbonácea. A la vez dice que se debe agregar
si son necesarios, 1 miligramo de dureza no carbonácea para en el caso cuando tenemos excedentes de hidróxido con pH mayores a 10.8. O sea, pues son pH, diríamos, básicos, tirandamente altamente alcalinos o no muy altos. Ya a partir de 10, para otros son problemas de alcalinidad en el agua. Entonces vamos a tener excesos de reacciones por hidróxido de magnesio. Ya que hay una serie que es importante, ya investigaciones que se han desarrollado complementarias para remoción de calcio y magnesio. Ahí les dejo conceptos. En la práctica se están manejando las remociones de calcio y magnesio mediante dióxido de carbono con concentración, en este caso que se manejan de 400 miligramos a 134 miligramos de magnesio, y se han tenido reducción de 1250 a 75 miligramos. Es una muestra de reducción efectiva por cambios de iones. También se hacen remociones de calcio en aguas residuales con 50%. Esta técnica es relativamente sencilla, que es a través de los ablandadores. En la práctica se está trabajando mucho esta. También se trabaja remoción de calcio por adición de carbonatos de sodio y remoción de calcio mediante adición. El caso de fosfatos y remoción electroquímica todavía están en proceso. Decir que en Colombia son pocas plantas que han venido, por ejemplo, en la planta Puerto Vallarino, en Cali, han hecho ensayos, San Fernando también, en Medellín, la planta de Igual de Ibagué, han hecho ensayos para verificar cuál es el comportamiento del calcio y magnesio mediante adición de fosfatos y por remoción de procesos electroquímicos. Pero en la práctica siempre se están trabajando es remoción de calcio mediante dióxidos y carbonatos de sodio. Y a veces serían óxidos carbonatados o calor, en este caso que todos conocemos como la cal. Para que finalicen, son soluciones saturadas que llegan hasta niveles de 640 miligramos por litro, que son los estándares que más se han desarrollado para establecer esas remociones de calcio y magnesio. Eso sería toda la parte de estabilización y ablandamiento. El taller es sencillito. Van a diseñar el ablandador y van a aplicar la escala del índice Langelier para mirar cuánto es el grado de corrosividad y el grado de incrustación que me está generando un agua a la cual nosotros vamos a iniciar el tratamiento. Esta también es prueba, también se recomienda mucho cuando uno hace, por ejemplo, los catastros de redes, cuando vamos a hacer la reposición de tuberías en sistemas de acueductos que llevan 40, 50 años, que toca que hacer la reposición de la red de distribución. Eso sería todo hoy por la unidad 4, lo que es los procesos de estabilización y ablandamiento del agua. Les agradezco la asistencia y buena tarde para todos. Feliz fin de semana. Gracias, profe. Profe, un favor. Sí, señor, lo escucho.